Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, un placer poder compartir con ustedes nuevamente este webinar. Ya saben que somos Educaréis y que estamos en este proyecto gracias al interés y la participación de Género, Ética, Salud y Sexualidad, la Coalición Mexicana LGBTTI, Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Les invitamos hoy, perdón, se me fue la página, al webinar Igualdad, Estereotipos y Prejuicios de Género, propuestas para trabajar en el aula. Y estoy muy contenta porque la mayoría de quienes están ahora viéndonos, escuchándonos, son estudiantes en su gran mayoría. Tenemos alrededor de un 60% de estudiantes, tenemos profesores, profesoras, y entonces diseñé esta charla dirigida para estos públicos y bueno, pues vamos a comenzar. El título, Igualdad, Estereotipos y Prejuicios de Género, pues en realidad nos hace pensar en diferentes cosas. Siempre que hablamos de género, muchos y muchas de nosotros pensamos que estamos hablando de una forma elegante o académica de cosas de mujeres, pero eso no es real del todo. En realidad, cuando hablamos de hombres y mujeres, hablamos de características fisiológicas que tienen que ver con su anatomía y su genitalidad al nacer y que es una condición de nacimiento. Eso parece que nos caracteriza en hombres y mujeres, pero también tenemos variantes entre hombres y mujeres al nacer y esto se va complejizando más al socializar. Pero al referirnos al género, nos referimos a una construcción social y cultural e histórica. Nos referimos a un referente de relación entre hombres y mujeres, como a lo largo de la historia, en diferentes culturas, en diferentes sociedades, se transmiten formas, creencias, valores, actitudes que van configurando el deber ser mujer y el deber ser hombre. También hay situaciones en las que se configuran cómo son las relaciones de trabajo, cómo son las relaciones políticas, cómo se ejercen los espacios y las acciones en diferentes ámbitos. Las relaciones amorosas o íntimas también se van dibujando a través de este ser mujer y ser hombre, y las formas de pensamiento también se configuran en esta construcción sociocultural del género. Las cuestiones de género siempre nos hacen pensar en las diferencias, en los atributos, en los roles, pero sobre todo en las jerarquías, las diferentes formas de género que existen, porque no solo, ya lo decíamos, no solo son hombres y mujeres, también existimos diferentes identidades genéricas que se van configurando en esta sociedad, en esta cultura, en esta historia de la humanidad, pero pensar cómo pasamos de lo biológico y anatómico a una diferencia de jerarquías es interesante y me gustaría un poco dibujar estas ideas. Por ejemplo,
la concepción de pensar una jerarquía como natural es muy antigua. Viene pues desde el medioevo hasta la edad moderna. Tenemos los reyes, los amos, y entonces siempre se daban relaciones de poder jerárquico con relaciones de subalternidad y parecían naturales. Todo el tiempo se creyó que así eran las cosas. Lo mismo se trasladó a la idea de que el hombre es superior a la mujer, que las personas adultas son superiores a los infantes, a las infancias, y que el fuerte siempre es superior al débil. No importa en qué lugar de la escala del sistema te encuentres, siempre pensarás que hay alguien que es más débil y entonces ejercerás esa jerarquía. Vamos siguiendo más o menos la pista de cómo se va construyendo esto, pero fíjense que el sujeto hegemónico, el que concentra las relaciones de poder, aparece en la historia de la democracia griega. Este sujeto andros del poder político y el poder económico, por supuesto que es un hombre blanco, propietario y que ejerce el poder sobre todos los que no están en esa condición. En realidad es el único hombre libre, porque el resto de hombres que no son propietarios ni blancos no tienen esa condición de sujetos hegemónicos. Por ejemplo, los afrodescendientes, los indígenas, los pobres, los menores de edad, las mujeres, son otra categoría distinta a ese sujeto hegemónico. Su condición biológica de las mujeres y de los hombres es la que hace estas diferencias, pero que se van construyendo a partir de la idea de que esas diferencias biológicas van determinando su rol y su participación en la vida social. Ser gestantes y poder alimentar a sus hijos, hijas, al nacer, les ha dado una condición en la que se les ha delegado la facultad y la condición de tener que alimentarles y cuidarles no solo cuando son indefensos, sino el resto de sus vidas. Fíjense cómo una condición biológica va determinando roles y formas distintas de asumir las labores. En la historia también hay dos parteaguas en las relaciones de trabajo. Les hablaba cómo en la antigüedad, el medioevo, los hombres y las mujeres trabajaban y vivían en comunidades compartidas, y la crianza de los niños, las niñas también era compartida. Pero en cuanto surge la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, pues estas formas de relación de trabajo y relaciones sociales se transforman. El lugar de trabajo se vuelve algo público, hay que ir a la fábrica, al taller, a los diferentes lugares, y las mujeres en su condición gestante, en su condición de
construir un espacio para dar amor y cuidado, para significar su rol de madres y esposas, entonces se les adjudica el cuidado de toda la familia, el cuidado de todo el hogar, la limpieza, la alimentación, mantener un espacio agradable. Y entonces lo que hace el hombre se vuelve productivo, genera un salario, y lo que hace la mujer solo es reproductivo, no genera salario. Esas condiciones van desarrollando cualidades que corresponden al ámbito de lo público y lo privado. Para muchos y para muchas, a lo largo de la historia, pareciera que nos dan atribuciones y atributos distintos, cualidades distintas, y se habla de que las mujeres somos subjetivas, que tenemos la capacidad de cuidado amoroso, también cualidades estéticas, la emocionalidad a flor de piel, la capacidad de compartir y de compartir emociones, la capacidad de cuidar a los otros y de hacer muchas cosas a la vez. Pero en realidad ni todas ni siempre tenemos todos esos atributos que sí se van gestando y se van generando a través de las acciones, las actividades y la educación que recibimos, tanto en las familias como en las escuelas. En cambio, en los hombres se reconoce a través de la historia que son fuertes, que son objetivos, que son racionales, y que esas cualidades están vinculadas a lo político, a lo científico, y también están vinculadas con el derecho, que el derecho es un conjunto de normas abstractas y universales que requiere de esas capacidades de objetividad y racionalidad y frialdad que tienen los hombres, y las mujeres no lo poseemos según estos parámetros que han sido gestados en sistemas patriarcales durante la historia. Y eso lo único que trae como consecuencia es la pérdida de la autonomía de las mujeres. Las mujeres tenemos que ser tuteladas y protegidas por los hombres que están en la política, que están en las leyes, los hombres que tienen el poder, pero también los hombres del hogar. Son quienes nos tutelan y nos protegen. En muchos lugares actualmente las mujeres no podemos ser propietarias, no podemos tener propiedades, tierras, porque eso es exclusivo de los hombres. Aún en nuestros días, en muchas partes de nuestro país y del mundo. Pero ¿a quién se le ocurrió naturalizar esas ideas de las cualidades, de que los cerebros de las mujeres eran pequeños, los cráneos más pequeños, que el cerebro era esponjoso y suave, mientras que el de los hombres era más grande, más frío, más con consistencias más sólidas? Pues claro que a quienes eran dueños de la ciencia. A esos dueños de la ciencia se les ocurrió, a esos hombres que tienen la oportunidad y la capacidad de ser objetivos, de ser racionales, pues se les ocurría justificar esa discriminación y esa condición a través de sus discursos, sus narrativas científicas. Pero justamente ha sido esos científicos, esos políticos, esos hombres hegemónicos, quienes construyen la Declaración de los Derechos Humanos. Y durante mucho tiempo, esa declaración ha requerido diferentes declaraciones particulares para que
se sepa que las personas que no somos hombres hegemónicos también somos humanas. Hablo de los negros, los indígenas, los pobres, los infantes y las mujeres. Imagínense cómo hemos requerido formas específicas de respeto a nuestros derechos y que ha sido a través de luchas largas y fuertes para poder lograrlos. ¿Cuál es el problema en que se determine los estereotipos de género? Clasificar qué es apto para mujeres y qué es apto para hombres. ¿Por qué eso se convierte en un problema? Pues justo por las jerarquías. Determinar que alguien vale más y que alguien vale menos. Determinar que ciertas características son propias y exclusivas de unos y otras características son propias y exclusivas de otras, pero con valor diferenciado. Cuando queremos evitar esto, cuando queremos pugnar por construir condiciones de equidad, de igualdad entre los sexos, siempre surgen problemas. Por ejemplo, la discriminación. Si ustedes intentan googlear personas que hacen ciencia, les van a aparecer imágenes como la que tenemos aquí, donde reconocemos a varios de los científicos, pero solo hay una científica que históricamente y escolarmente es reconocida. Si googlean personas destacadas en el deporte, a mí me salieron casi puros hombres. Tomé esta imagen donde sí había una mujer. Si, por ejemplo, vemos la brecha salarial, que es un tema también de discriminación y de desigualdad, por el mismo trabajo, esta es una encuesta, es algo que da el Seguro Social, encontramos aquí que en algunas partes del país, como Coahuila, Campeche, Chihuahua, Aguascalientes, tienen la mayor brecha por el mismo trabajo. La brecha salarial significa que mujeres y hombres tienen el mismo trabajo, el mismo puesto, y ellos ganan más dinero que nosotras solo por ser mujeres, porque ellos tienen privilegios en esas entidades, porque se cree que ellos son más competentes, más capaces, aunque hagamos lo mismo. Y donde hay menos brecha es en Veracruz, en Quintana Roo, en Yucatán, en Chiapas. Ahí las cosas intentan ser un poco más equilibradas. En Veracruz las mujeres ganamos más que los hombres, 2.4%, pero en el resto las mujeres siempre ganan menos. La mayoría de los estados tiene una sobrevaloración aún hacia los hombres. Y estoy hablando del año pasado, ¿eh? Hace un año, 6 meses, esto es una realidad. Y cuando queremos evitar los prejuicios, ¿qué son los prejuicios de género? Cuando yo comento con mis amigos, amigas, que tengo una amiga que es la mecánica de mi auto, siempre recibo como cuestionamientos. Y si es buena, y si puede hacer bien el trabajo, eh, es honesta, cómo realiza, pero más se centran en la capacidad que tiene esta chica para hacer el trabajo mecánico. Tenemos ahora arquitectas, trabajadoras de la construcción y también
siempre estamos dudando de su capacidad, de su pericia para realizar el trabajo, pero lo mismo sucede cuando el estereotipo y el prejuicio es invertido. Por ejemplo, acá tenemos un profesor de preescolar que es poco común. Cuando tenemos un profesor de preescolar, surgen demasiados cuestionamientos y dudas sobre sus intereses y sus condiciones para ser profesor de preescolar. O si tenemos la famosa película de Billy Elliot, si tenemos a alguien que quiere ser una actividad que tradicionalmente se considera exclusiva de uno de los sexos, pues entonces siempre se cuestiona muchas cosas alrededor de esas personas, las científicas, pero algo que llamó mi atención es también cómo los prejuicios de género, los sesgos de género, los estereotipos de género hacen que nosotras nos percibamos siempre con la necesidad de cumplir mandatos patriarcales que significan nuestra belleza a través de la delgadez, nuestra belleza a través de la blanquitud, nuestra belleza a través de hacer miles de esfuerzos para cumplir esos mandatos, mientras los ordenamientos para hombres son mucho más laxos y mucho más tranquilos. La autoestima de los hombres es mayor, ellos se ven al espejo y se piensan guapos y delgados. Nosotras nos vemos al espejo y siempre nos estamos criticando algo, pero eso no tiene que ver con nuestra biología, no tiene que ver con nuestras hormonas, tiene que ver con la construcción social y cultural que hacemos de cómo somos mujeres y cómo nos construimos como hombres. Y son las cosas que preocupan, porque cuando queremos evitar esas cosas, surge el problema de la violencia de género. Cuando mujeres deseamos tener una posición distinta en esa escala jerárquica y pugnamos por cosas más equilibradas, pues generalmente nos llega la represión económica, la psicológica, la emocional, la física o la sexual. No centraremos mucho la conversación en la violencia porque me interesa más pensar en los estereotipos, los prejuicios y la igualdad de género. En Educaréis pensamos que hay cualidades que son valiosas para lo humano, cualidades que nos harían mucho bien desarrollarlas en todas y en todos. Por ejemplo, las capacidades de cuidado, de empatía, de reconocimiento de las necesidades de otros, de la solidaridad, de la ternura, de ser personas amorosas, también de tener fortaleza, seguridad en una misma, en uno mismo, determinación para las tareas que tenemos que emprender. Si a lo largo de nuestra vida desarrollamos estas cualidades, seguramente nos irá mucho mejor como personas y como sociedades, porque todas, todos, todes tendríamos la capacidad de estar atentos, atentas a los demás y desarrollar las habilidades y destrezas que todas y todos podríamos y tenemos, solo que no desarrollamos por cómo somos educados, educadas, a través de la familia, la escuela, los medios, la sociedad. Y hablando de la escuela, quiero abordar el marco legal que favorece a la educación para la inclusión de la inclusión
y la igualdad de género. Es decir, a partir de estos tratados, de estas leyes, tenemos la oportunidad de ser incluyentes, inclusivos y generar igualdad de género. En 2015, la ONU hizo unos objetivos de desarrollo sostenible, la famosa Agenda 2030. En esos objetivos se plantean 17 estrategias básicas, 17 objetivos básicos que van a permitir que este planeta continúe, pero incluyendo a todas, a todos, a todes. En el objetivo 4.7, que tiene que ver con educación de calidad, se pretende garantizar que todas, todos, todes adquieran conocimientos teóricos y prácticos y necesarios para promover el desarrollo sostenible. Pero, y dentro de eso, pues un montón de conocimientos que valen la pena rescatar, pero en esta charla el ojo lo quiero poner en la igualdad entre los géneros. Y se nombra la igualdad entre los géneros sin pensar en el binarismo, pensando en los géneros mujer, hombre, trans, mujer trans, hombre trans, personas no binarias y la promoción de una cultura de paz y no violencia. Ese es el documento de la ONU donde México se comprometió a cumplir esta meta en el 2030 y por ello ha hecho modificaciones específicas en diferentes artículos. Por ejemplo, en 2019 se modificó el artículo 3º constitucional, donde los planes y programas de estudio deben tener hoy por hoy perspectiva de género y una orientación integral en diferentes áreas de conocimiento científico y de humanidades. También en cuestiones de educación física, deporte, artes y la educación sexual y reproductiva. Por supuesto, también está aquí el cuidado del medio ambiente. Estas modificaciones, si se dan cuenta, están en concordancia con lo que se citó anteriormente. Por último, este es más reciente, es el documento marco curricular y plan de estudios del 2022 de la educación básica mexicana y quisiera solo centrarme en este contenido que dice que hay una importancia súper relevante para la Secretaría de Educación Pública para establecer un eje que articule la igualdad de género, que visibilice los intereses y necesidades y prioridades de niñas de la misma forma en que se consideran los de los niños y que a partir de la diversidad de los grupos de mujeres y los grupos de hombres en la sociedad se les dé relevancia tanto a unas como a otras. Toda la diversidad de grupos de mujeres y toda la diversidad de grupos de hombres. Por eso es importante tener en mente que ya no podemos pensar solo en el binarismo hombre-mujer. Tenemos que pensar en comprender y entender que habemos una gran diversidad de mujeres y una gran diversidad de hombres. O personas que no son binarias y no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Esta cita, la de hoy,
fue hecha especialmente para mostrarles cómo desde Telegram, Facebook e Instagram estamos compartiendo materiales para que profesores, profesoras, familias, adolescentes y jóvenes puedan acudir a informarse, a construir a través de las cosas que les planteamos la posibilidad de desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades. Aquí tenemos este ejemplo para tercer año de preescolar y es importantísimo que pongan atención a que estamos hablando de que podemos hablar de igualdad, de estereotipos y prejuicios de género desde preescolar, que todas las ideas y objetivos de aprendizaje propuestos por la UNESCO en su libro Orientaciones Técnicas Internacionales sobre la Educación en Sexualidad para trabajar estos temas, vienen graduados, vienen adecuados para cada ciclo vital. Este es un ejemplo para chicos, chicas, chiques de 5 a 8 años. Yo lo puse en tercero de preescolar porque hice una ligación con, les voy a mostrar aquí, con un área de conocimiento que es, recuerdo cómo se llama, es algo así como a medio social y cultural o algo, ambiente social y cultural. Pero quiero decirles cómo se distribuyen estas cápsulas que tenemos en Telegram, en Facebook y que próximamente estarán también en Instagram. Proponemos un plan de trabajo, un plan de clase, luego proponemos también algunos videos y desde nuestra página de Educaréis hacemos una elaboración más amplia de este tema. Voy a abrir para que ustedes lo vean cómo se ve desde nuestra página y ahí tenemos esta actividad de clase, hacemos el desarrollo, aquí proponemos también el plan de clase, lo pueden ver desde aquí o desde la cápsula que presentamos en las redes sociales. Ahora voy a abrir el plan de clase para describirles un poco cómo está construido, es cultura y vida social. Son las interacciones con el entorno social, el aprendizaje esperado en esta área, en el ámbito de cultura y vida social, reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que pertenece. Y dentro de lo que es las ideas clave y objetivos propuestos por la UNESCO, estamos buscando describir maneras de hacer que las relaciones entre géneros sean más justas e iguales en sus hogares, en las escuelas y en las comunidades. Entonces, volvamos a la parte del plan de trabajo. Aquí, entre las actividades previas, está preguntar a los estudiantes cómo les fue. Esto se acercó a la temporada decembrina y era preguntarles cómo habían sido sus fiestas, cómo se habían organizado para establecer la dinámica de las fiestas, quiénes habían cocinado, quiénes habían adornado, limpiado la casa, quiénes fueron de compras. Y a través de esas pláticas entre niñas, niños, docentes,
pues analizar cuáles son las respuestas y en qué se diferencian y en qué son iguales, y platicar un poco cómo son sus tradiciones, qué comen, qué cantan, qué bailan, qué beben durante estas fiestas, y ver dónde están los puntos tradicionales y que hay como congruencia comunitaria, y cómo hay diferencias entre las familias en cómo se organizan. A veces van a pensar que si padres o hermanos se animan a la cocinada, la limpiada, algunos dirán eso es solo propio de un género, eso solo lo hace mi mamá o lo hace mi papá. Y esta conversación enriquece la oportunidad de hablar de la posibilidad de planear un reparto del trabajo en el hogar que sea más igualitario, más compartido y más justo. Entonces, todos estos aspectos que se ven en la currícula tradicional, en la currícula que ya tienen que abordar, pueden incluir temas de educación integral en sexualidad que permitan ir pensando y trazando mejores condiciones de convivencia para sus estudiantes. Después, entre las actividades de reforzamiento, pues llevamos a un cuento que se llama La Tarzana. Es un rompecuento que lo que pretende justo es romper con los cuentos tradicionales donde también se reproducen los estereotipos, haciendo preguntas sobre qué opinan cuando Tarzán propone a su hija como su sucesora en el liderazgo. El chiste es que Tarzán ya está cansado y ya no puede ser el líder de la selva, y entonces el resto de los animales de la selva dicen que Tarzán es mujer y no puede ser ella la líder, y entonces le hacen una serie de pruebas hasta convencerse a través de esas pruebas que es la más apta, la más capacitada, y es hasta entonces que ceden a que ella sea. Y por último, una actividad de cierre, el dibujar qué desean ser de grandes, ellas y ellos, pensando en algo extraordinario y que no sea tan tradicional para mujeres o para hombres. ¿Qué se les ocurre que podrían ser si no quieren cumplir un rol de casi siempre las mujeres hacen estas actividades como ser maestras o eh, ser enfermeras, cuidadoras? Y bien, acá están los indicadores que ayudan a evaluar esta actividad. Entonces, acá les muestro otra actividad de clase. En la anterior les mostré el plan de trabajo, les mostré toda la estructura. Acá solo se las voy a platicar. Esta actividad de clases para primaria es para quinto grado, y lo que usamos para poder mostrar igualdad, estereotipos y prejuicios de género fue el tema de historia de la Revolución Mexicana. En este plan de clase, lo que nos pide es que el contenido en sí, que hagamos una línea de tiempo para marcar momentos del desarrollo de la Revolución Mexicana, de los grupos, de los líderes, los liderazgos. Y por ahí también nosotros le pedimos que hagan una reflexión acerca de cuáles eran las propuestas y los intereses de cada grupo que participaba en la revolución, porque cuando estamos estudiando la Revolución Mexicana pareciera que todos son amigos y todos luchan para quitar a Porfirio Díaz del poder, y eh, y todos están de acuerdo solo en eso y que todos van a luchar por las mismas causas, cuando hay grupos de interés, hay
diferentes posicionamientos al norte, al sur, y diferentes causas que les hacen motivar estar en la lucha. Pero en particular, después de ese análisis, de esa línea de tiempo, de esos elementos relevantes para la historia oficial, sacamos en el mismo contexto la observación de cómo existe dentro del grupo armado de los revolucionarios el coronel Amelio Robles. Amelio Robles es un hombre trans que aprovecha las filas de la revolución para poder asumir su transexualidad como hombre y luchar por su país. Y entonces les proponemos ver un video que cuenta la historia de Amelio Robles, poco conocido. Y también proponemos ver 2 videos sobre las mujeres y la revolución. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en la revolución? Y no solo de las Adelitas o las cocineras, sino de aquellas periodistas que le dieron un gran empuje a que la sociedad se enterara de cuáles eran las condiciones y cuáles eran los motivos de la lucha. Había médicas, había enfermeras, había mujeres que hicieron y construyeron, también mujeres que luchaban con armas para lograr esta revolución. Este es pues el ejemplo, ¿no?, que tenemos para este nivel educativo. Para secundaria, la idea clave es analizar cómo los papeles de género pueden ser más equitativos y contribuir a una relación sexual más saludable. A partir de secundaria, los temas van evolucionando. Si bien hablamos de igualdad, estereotipos, prejuicios de género, ya nos vamos adentrando también a relaciones sexuales saludables para que las y los estudiantes sepan que tienen oportunidades de vincularse con sus personas amadas, con sus personas deseadas de una mejor manera, de una manera más sana. Algo que ha traído muchísimas complicaciones en la sexualidad es que no tenemos la seguridad de negociar acciones para tener una vida sexual más placentera, más saludable, más equitativa. Y esa seguridad solo nos la puede dar la información, el conocimiento, las habilidades, las actitudes que desarrollemos a través de la educación. Incluso puedo pensar, y está demostrado, que entre más y mejor información se tenga en relación a la educación sexual, las personas postergan más el inicio de su vida sexual activa y lo hacen con una toma de decisiones más asertiva, más segura. Entonces, en esta cápsula, lo que les proponemos es un video que habla del diagnóstico y estrategias que favorecen la igualdad de género en sus relaciones cotidianas. Es como empezar de a poquito. Después, una infografía animada
con los derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Otro video que habla sobre la equidad de género y las relaciones en el noviazgo. Y para conocer más, pues igual les mandamos a nuestro sitio donde tenemos esta cápsula más desarrollada, donde establecemos más elementos para su conocimiento. En nuestro sitio tenemos todas las cápsulas que acá estamos presentando y los materiales que vamos compartiendo con ustedes. Bien, en bachillerato, el mismo tema, pero ahora lo que perseguimos es identificar las maneras en que la desigualdad de género y las diferencias de poder afectan los comportamientos sexuales y el riesgo de coerción, abuso y violencia de género en términos de sexuales. Acá lo que proponemos, dado que es bachillerato y que es ya un nivel académico donde lo que se persigue pues son también ciertas habilidades, pues lo que propusimos para el taller de lectura y redacción fue solicitar un informe que puedan desarrollar, identificar ciertos elementos a la hora de investigar. La identificación del tema, la intención del tema y las partes de un texto para la elaboración de un resumen. En el caso de la elaboración del informe en este taller de redacción y lectura 2 o lectura y redacción 2, se solicitó que tengan ciertas características, el empleo de una estructura sintáctica en un párrafo argumentativo, premisas y conclusiones, y el empleo de herramientas de análisis para examinar un texto. Lo que proponemos, pues, son 3 textos, 4 textos, no, 3 textos y un video. Y en esos textos, pues, es violencia online en jóvenes de bachillerato en México, violencias de género en contra de las mujeres en espacios públicos, el acoso sexual y sexista, el acoso sexual y hostigamiento sexual. Y a través de esos documentos, a través de esos videos, que estos jóvenes pudiesen desarrollar esas habilidades del taller de lectura y redacción, pero al mismo tiempo podemos construir conocimientos, habilidades y actitudes en torno a la cuestión de igualdad, de estereotipos y prejuicios de género. Por ahora, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Esto es lo que les trajimos como oportunidad para compartir y que conozcan nuestros materiales y conozcan nuestro trabajo, para que también vayan a Telegram y se suscriban. Déjenles comparto en este momento la diapositiva donde están nuestras redes para que ustedes puedan acudir a ellas. En Telegram estamos como Educaréis. En Facebook estamos como Educación Integral en Sexualidad. Y en Instagram estamos como Educaréis GESAC, que son las siglas de Género, Ética, Salud, Sexualidad, Asociación Civil. En estos, de verdad, van a obtener información útil,
información que les permite desarrollar actividades de clase y que les da algunos ejemplos, algunas propuestas para que ustedes en el aula puedan tener interés en estos trabajos. Pues no sé si Meme tengas alguna cosa que me quieras compartir. No, estuve checando los comentarios y la mayoría son los nombres y las escuelas de las que se conectaban los chicos. ¿Más como un pase de lista? Sí, era un pase de lista. De acuerdo. Entonces no hay muchas pláticas, no hay muchos comentarios, no hay como preguntas sobre el tema. ¿No? Bueno, No, pues no sé, algo que tú quieras platicar, preguntar. no, estuvo muy buena la plática, me gustó mucho el tema. Creo que los que estuvimos en el live, ahora sí que nos llevamos con un poquito más de aprendizaje. Estuvo muy bonito, a mí me gustó mucho el tema. Gracias, gracias. Y bueno, pues entonces les compartimos que en 15 días tendremos una nueva charla. Les mandaremos las invitaciones, pero no dejen de vernos. Y por favor, quienes puedan, quienes quieran, vayan a Telegram. Yo sé que la mayoría de la población aún no explora Telegram, que casi todos y todes tenemos WhatsApp y es como la herramienta que más usamos para comunicarnos, pero Telegram tiene muchas virtudes, muchas posibilidades de uso para diversas cosas y también tiene una mayor capacidad para grupos. Entonces, por eso estamos en Telegram. Clau, estoy Búsquenos. leyendo, perdón que te interrumpa, estoy leyendo, dice Christopher Mañón, dice, ¿puedo participar? Pues por ahí, Christopher, si gustas enviar tu pregunta en el chat, con mucho gusto la leemos para que Claudia te la pueda responder. Gracias, Christopher. ¿No? ¿No se animó? No se animó. Bueno. Pues igual, mira, Christopher, si te estás animando y en un ratito más la escribes, yo te la contesto en el mismo chat. Igual, quien esté interesado en hacer preguntas, en compartir algo, con gusto respondemos. Siempre revisamos después el chat y estamos dando respuestas. El chiste es justo generar una comunidad de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad y que podamos establecer comunicación. Tenemos el chat, tenemos, les digo, Telegram y pronto tendremos Instagram. Ya lo tenemos, pero falta cargar nuestros materiales. Pues agradezco mucho a quienes han estado por acá, quienes han compartido y Meme, pues mil gracias por el apoyo. No, de Y nada, ya sabes. nos vemos a la próxima. Claro que sí, cuídate mucho. Vale.